Un saludo a los organizadores del Congreso, todo el equipo de Pastor Jaramillo, a todo el equipo de comunicaciones que nos acompañan, algunos profesores, otros estudiantes. Giovanni ya se nos fue el magistrado de la JEP, se iba para Bogotá, Marta, porque con Pastor conversamos que era demasiado importante organizar un subtema en el marco de este Congreso Internacional, un subtema de paz, porque la paz tiene que estar permanentemente en el ideario de la ciudadanía. Si no está permanentemente en el ideario de la ciudadanía, por cualquier huequito, la guerra se mete. Por cualquier huequito, un conflicto no se resuelve democráticamente, sino bruscamente, agresivamente, hasta llegar al uso de las armas para resolver un conflicto. Y felicitaciones, por supuesto, porque realizar estos esfuerzos, Pastor, quienes hemos estado en el devenir de lo público, es bastante complejo, bastante complicado, y en ese sentido creo que hay que reconocer el apoyo de las directivas del Politécnico, de la Universidad Politécnico Colombiana de Mesa Cavir, y de su señor rector que le está apostando estratégicamente a propiciar escenarios de debate y discusión democráticos y en el tema de la paz. Al equipo de voluntarios y no del Observatorio de Paz en construcción, mi saludo, mi agradecimiento. Quiero comenzar con una cita de un filósofo que nosotros tuvimos, ya está muerto, que se llama Estanislao Zuleta, que tiene una frase bellísima y que en mi formación como sociólogo siempre me he encontrado en discusión. La frase está ahí. Otro virus, Pastor, parece, ¿no? La voy a leer porque es fundamental. Comillas, si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos y de las diferencias arriesgaría a polarizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reconocerlos y de contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos y con ellos. Que solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz. Esta frase es absolutamente contundente y propone ya un marco de referencia conceptual y práctico en el quehacer cotidiano. Y ahí tenemos un inmenso reto por construir. Primer punto, eje constitucional del Observatorio de Paz. El fundamento de un observatorio de paz en Colombia, como es el de nosotros, entendiendo que no hay muchos observatorios de paz en Colombia aún, va a haber muchos, aún no hay muchos, es la Constitución de 1991. Artículo 22. Yo sé que nosotros difícilmente, a nivel popular, a nivel masivo, hemos leído por completo la Constitución del 91. Por supuesto, Marta, que ahí tenemos un gran tema, cómo vamos a leer el informe, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, o cómo estamos leyendo lo que produce la JEP. Ahí tenemos un problema pedagógico, cultural, de fondo. Pero la Constitución nuestra, que fue una Constitución además formada en acuerdos de paz, M19,
9 de marzo de 1990, hace el acuerdo de paz. Luego continúa el movimiento indígena armado, Quintín Lame. Es que aquí hubo un movimiento indigenista armado que se llamó el Quintín Lame, ¿sí? Colombia sabe poco de eso. Y luego detrás de nosotros, digamos, como Pastor lo dijo, yo hice parte de ese proceso de paz del M-19 como actor fundamental en Antioquia. Siguieron el EPL, la Corriente de Renovación Socialista, el PRT y otros grupos que siguieron el camino de la paz en medio de la guerra, porque es que la Constitución del 91, como hecho de paz, la realizamos en medio del contexto de guerra. Que yo recuerdo, yo tuve la fortuna de ser asesor de la Constituyente en 1991 en la bancada del M-19, tuvimos 19 constituyentes y eso era, o sea, en medio de los debates de nosotros había guerra en la Constituyente entre enero y junio de 1991. Pero lo que nos marca a nosotros, a este observatorio de paz que estamos construyendo en el Politécnico, es el artículo 22 de la Constitución Política Nacional, donde incluso yo he dicho, donde simplemente se cumpliera este artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, Pastor, estaríamos en otra dimensión. Pero no se ha cumplido. Es de los que menos se ha cumplido el artículo 22. Pero existe ese artículo 22, es norma de normas, es constitucional y es lo que alimenta conceptualmente hablando el Observatorio de Paz que estamos construyendo en el Politécnico colombiano Jaime Sasa Cabri. Porque nosotros, tenemos dos ejes esenciales en el observatorio. Uno, aportar a la construcción de la paz regional y subregional. Esto es muy importante, porque aquí no basta solo hablar de paz nacional, hay que hablar de paz regional y paz subregional. Por ejemplo, nosotros Antioquia es un departamento que tiene 9 subregiones y cada una de esas 9 subregiones tiene historia de guerra y tiene historia de paz. Vale, cuidado en Líbano, que estamos en Antioquia, que es el 20% de la guerra en Colombia, como tú lo decías, Mari, como dijo la Comisión de la Verdad. Nosotros, los estudiosos de la violencia y de la guerra, tenemos un principio. La paz de Colombia pasa por Antioquia y la guerra de Colombia pasa por Antioquia. Somos el departamento y ya está la estadística muy clara, con más, en términos cuantificados, donde más agresiones, más víctimas, etcétera, ha habido hasta el momento entre nosotros. Y el segundo eje del observatorio es promover el diálogo, investigaciones, realizar análisis y originar documentos que aporten a la pedagogía de construcción de la paz. Esos son guías, principios del Observatorio de Paz. Lineamientos estratégicos. Tenemos dos que son muy importantes. Uno, construcción de paz, incluyendo historiografía. O sea, ¿qué ha pasado con la historia de paz en Colombia? De eso conocemos muy poquito. Además, estamos diseñando un curso taller que lo llamamos Historiografía de los procesos de paz en Colombia desde 1990, porque ni en la academia se conocen. Y si la academia no reflexiona sobre la paz, ¿quién va a reflexionar sobre la paz de una manera objetiva, desde la absoluta interpretación de los textos, de las fuentes primarias, de las fuentes secundarias? Es que la paz necesita de la academia y desde nuestro punto de vista, la academia, tanto la privada como la pública, no han acompañado la búsqueda de paz en Colombia, en Antioquia, como debería haber pasado y como debe estar pasando. No. La academia no reflexiona sobre la paz, no desarrolla sobre historia de la paz en Colombia. En ese sentido, es que el observatorio propicia, fomenta esa búsqueda de construcción de paz. Y un segundo tema, que es muy importante, que es el tema, estamos en lineamiento estratégico, Roberto, que es
No está, hermano, por favor, página 5, que esto es muy importante, causas y efectos del conflicto urbano. ¿Por qué conflicto urbano? Porque en Colombia, en particular en Medellín, ha habido un agudo conflicto urbano desde 1985, aterrador, con más de 108.000 asesinatos solamente en Medellín a la fecha. Y aquí poco se investiga sobre las causas y efectos de ese conflicto urbano. Y en el marco de lo que voy a tocar ya finalizando un poco más adelante, de Paz Total, hace parte de uno de los componentes de la paz total, tiene que ser el conflicto urbano. Una reflexión sobre lo que pasa en ciudades como Medellín, donde hay una coexistencia pacífica entre legales e ilegales, y hay mucho control ilegal sobre muchas de nuestras comunas en la ciudad de Medellín. En ese sentido, página 6, análisis del conflicto, uno de los objetivos del Observatorio de Paz, análisis del conflicto social y sus diversas expresiones cotidianas. Porque aquí también poco la universidad tiene que investigar sobre el conflicto social. Porque las sociedades, como lo decía Estanislao Zuleta, tienen que analizar el conflicto social. Las sociedades tienen conflictividad. El tema es cómo se resuelve esa conflictividad, o a punta de balas o a punta de democracia. Ese es el problema de fondo, pero hay que investigar sobre esa conflictividad social, y es una de las tareas del Observatorio de Paz en construcción. Por ejemplo, una reflexión sobre el movimiento estudiantil que había en el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cabi. No existe esa investigación. ¿Y cómo es posible que no haya investigaciones sobre el movimiento estudiantil, ese conflicto social alrededor del movimiento estudiantil en el Politécnico Jaime Sasa Cabi, ni en la de Antioquia tal vez, ni en universidades privadas? Bueno, entonces ahí estamos invitando desde el observatorio a construir esta línea estratégica, y siempre atraviesa los derechos humanos, por supuesto. Por supuesto que el observatorio entonces tiene un norte estratégico de desarrollar y promover investigaciones y estrategias en docencia, investigación y extensión, porque hay que llegar a la academia, hay que darle forma académica también a los desarrollos del Observatorio de Paz, en diplomados, en cursos, en seminarios, en todo lo que significa una actividad académica democrática, no una actividad académica exclusivamente académica, no puede ser, porque la universidad no es una isla. La universidad expresa el agudo conflicto que hay en su sociedad. Entonces, todo lo que pasa en la calle pasa acá, y quienes lo viven acá lo llevan a sus espacios de vida, por supuesto, y sus espacios de interrelación ciudadana. Entonces, docencia, investigación y extensión, y eso implica pues alianza con profesores, con estudiantes, etc. En última, sintetizamos: objetivo general del observatorio, aportar a la construcción de la paz, análisis de los conflictos y solución pacífica de estos, buscando proyectar, esto es muy importante, una ética pública y una cultura de paz, reconciliación, tolerancia, equidad social y territorial, porque acá tenemos un reto que es construir ética pública. Y eso sí que es importante, igual que construir una ética ciudadana, y la paz tiene que propiciar los estudios, las investigaciones, acercarnos a una ética académica y pública y a una ética ciudadana, y ahí sí que tenemos inmensos retos. Dentro del marco de actuación del observatorio, página 9, lo que llamamos reincorporación social, es decir, lo que avance y los avances del observatorio, un observatorio de paz, tienen que propiciar un espacio para que haya una reincorporación de aquellos que abandonaron la guerra. Porque si tú dejas solo al que dejó la guerra, ese hombre no solo sufre una crisis personal, una crisis familiar, sino que tal vez
repita y vuelva a la guerra. Por consiguiente, este tema de la reincorporación social y que el Observatorio de Paz lo propicie es absolutamente fundamental. Vamos avanzando, página 10, línea de trabajo del observatorio. El Observatorio de la Paz y del Conflicto tiene incidencia en las políticas públicas, educativas y académicas. Esto es muy importante, porque la paz tiene que marcar niveles para construcción de política pública de paz y de convivencia. Esos son retos que tenemos. Y el observatorio tiene que propiciar esa línea de trabajo demasiado importante. Ejes temáticos del observatorio, hay un listado de temas que competen al observatorio: historiografía de paz, conflicto urbano, conflicto rural, justicia restaurativa, visión regional, subregional, etcétera. Esto luego en el documento, creo que está bien hecho el texto porque se puede leer, ¿sí? Porque es que en estos conversatorios se presentan filminas que no se pueden leer, no hay que presentar que se puedan leer, ¿sí? Hasta llegar, yo quiero llamar la atención sobre el 12, déjemelo por favor retroceda un momentico al 12, Roberto, 12. El 12 dice alternatividad penal y penitenciaria. Quiero llamar la atención sobre este porque eso va a ser parte del tema de paz urbana a futuro. Ya veremos hablando de este tema y el observatorio va a propiciar investigaciones sobre ese tema y en ese sentido abogados expertos, defensor de derechos humanos, abogado Lacombe, como tú sabes que esto es un tema que se nos va a venir, ¿sí? Por la cantidad de víctimas y actores de guerra que hay en los espacios urbanos. Igual el 23 de esas líneas temáticas, por favor Roberto, es el de la estudio sobre etnias y negritudes. Es decir, etnias y negritudes hacen parte temático de las investigaciones, la docencia, la extensión del Observatorio de Paz. Eso es demasiado fundamental. Pasemos a la página 17, por favor, ¿sí? Ojo. Y las exposiciones del magistrado Giovanni, las de Marta en la Comisión de la Verdad, dicen una cosa que es muy clara, ¿sí? Colombia se ha movido históricamente en medio de la guerra. Es decir, hay un modelo de poder de las élites en Colombia y de los detentadores del poder económico, político, etcétera, fundamentado en la guerra. Y solamente quiero recordar que no es, por ejemplo, no es de tal dimensión este modelo en medio de la guerra que desde nuestros dos primeros, pues, los españoles llegaron haciendo la guerra, comience por ahí. Luego nuestros dos primeros próceres, Antonio Nariño y Camilo Torres, terminaron en guerra. Nuestros otros dos segundos próceres, Bolívar y Santander, ¿cómo terminaron? En guerra. En la década de 1850 se crearon el Partido Liberal y el Partido Conservador, siglo XIX. Desde que se fundaron, comenzaron en guerra. Terminaron el siglo XIX en guerra, la famosa guerra de los 1000 días. Y sigan. Y Colombia, bueno, breves espacios de paz, pero el contexto sigue siendo de guerra hasta nuestros días. Es que cuando mataron a Gaitán en 1948, en el siglo XX, se prendió la última guerra liberal conservadora aterradora. Dicen las cifras de más de 300.000 asesinatos, más de 300.000 muertos. Y resulta que muchas generaciones de Colombia nos formamos en ese contexto de guerra, no en contexto de paz. Luego se montan las guerrillas y a pesar de 11 o 12 procesos de paz que ha habido, ojo, 11 o 12 procesos de paz que ha habido en Colombia, seguimos en guerra. Y cuando esperamos que el último con las FARC, firmado en el 2016, iniciara el camino definitivo para la construcción de la paz, parece que no. Parece que no, y la realidad es que no. Seguimos en un contexto de guerra porque además, añádele que casi perdimos 4 años de la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Esa es la realidad. Para los analistas del conflicto, esa es la realidad. Pero hay un nuevo gobierno
el gobierno Petro, que plantea la paz total. Y esto es un concepto muy importante, porque la paz total, ¿qué significa? Significa paz rural y paz urbana. Ojo con esto, paz rural y paz urbana. Paz en territorios rurales y en territorios urbanos. Segundo, implica paz con diferentes actores armados, o sea, paz política, de negociación política, con actores como el ELN. Creo que con la segunda Marquetalia y con la disidencia de las FARC, que se retiraron antes de la firma del acuerdo o que nunca estuvieron en el acuerdo de paz con las FARC. Y el otro reto es ya conversaciones de paz, que incluye la paz total, con grupos como la Autodefensa Gaitanistas de Colombia, que tienen de todo un poquito, que fueron los herederos del gran movimiento paramilitar de autodefensa de 1990 y del año 2000, del siglo XXI. Porque ahí tenemos unos retos importantes. Como alguien dice, parte de la comandancia hoy, del mando medio hacia arribita, fueron guerrilleros en su momento. Eso nos dice a nosotros que hay una repetición bastante complicada, que donde no logremos establecer una estrategia de paz total y funcione, va a ser muy difícil cómo no logramos esa repetición. E incluye paz total también un acogimiento, sometimiento a la justicia, antigua vecina de Envigado, por ejemplo. En Medellín, pues yo fui asesor de paz de Medellín, y la cifra que manejamos hoy, hay aproximadamente 350 bandas, combos y convivires en solo Medellín. La paz total tiene que llegar allá, y por eso hay que hablar de acogimiento, sometimiento a la justicia. Entonces miren todo lo que se nos viene. Además, esas estructuras de que pertenecen a la oficina tienen ramificaciones, pastor, en las 9 subregiones de Antioquia, así de simple. Y no solo en Antioquia, sino en otros países de América Latina, de Centroamérica. O sea, esto es el concepto de paz total es el único camino posible para salir de la guerra definitiva. No hay otro camino, porque hemos ensayado todos los otros caminos y no ha sido posible. La guerra sigue. Y como decíamos nosotros en el M19, la gran revolución de Colombia es muy sencilla, es la paz. Y esa paz incluye obviamente unos contenidos de democracia y de justicia social bien importantes. Página 19, paz total. Y entonces miren, la paz total implica paz regional y paz subregional. Miren cómo es este tema de complejo, porque y el observatorio tiene ese reto. Construcciones académicas en paz total y construcciones académicas en paz regional y en paz subregional. Por fortuna el Politécnico de Misasacaví tiene una vocación subregional y regional. Entonces nosotros tenemos sedes, por ejemplo, en el oriente, en Río Negro, y en Urabá, en Apartadó, y el observatorio va a llegar allá y va a propiciar a ser actor importante para la construcción de la paz regional en el marco de la paz total. Esa es una de las misiones que tenemos desde el observatorio, e incluso realizar investigaciones, pastor, como la que tú estás dirigiendo, y que va a ser, desde mi punto de vista, muy importante para Antioquia, para Colombia y para el mundo, de cuál es el estado hoy, el estado y la situación de los reincorporados de las FARC-EP en Antioquia. Eso ahí, y yo sé que van a ir al campo, y pastor, un grupo de coinvestigadores con estudiantes que va a ser bastante significativo y va a ser muy importante para, no solo para el proceso con las FARC, sino para la paz total que se viene, con otros actores con los cuales se va a desarrollar la paz. Paz total implica esto: una política pública de paz. La política, pastor, la paz tiene que ser política y tiene que guiar la política pública. A mí me parece que el Politécnico dio un paso estratégico creando este observatorio a tiempo.
y es de las pocas universidades, creo que en Antioquia es la única que tiene un observatorio de paz como observatorio. En otras universidades habrá líneas de trabajo, no, aquí hay una entidad dentro del Poli que está en ese proceso de construcción académica, pensando mucho o pensando no solo hacia adentro, sino mucho hacia afuera. Porque es que el desarrollo del Observatorio de Paz del Poli va a tener muchos efectos externos y digamos va a ser una avanzada dentro de la construcción de política pública en Antioquia y en Colombia en el marco de la paz total. Ejercicio de conciencia ciudadana de paz, yo insisto, yo creo que si hacemos un examen en secundaria, para no meterme en universidades, para que no me acusen de algo, en pocas partes se ha leído la Constitución Política de Colombia completa. Y en pocas partes se sabe o se ha promovido que el artículo 22 de la Constitución marca el camino de política pública de paz. Así de simple. La academia no ha reflexionado sobre ese tema y la ciudadanía menos. Porque estamos apenas en una fase en que la paz tiene que implicar crear cultura política democrática y cultura política de paz. Y obviamente, sin pedagogía de paz es muy imposible. Yo lo digo, si no hemos leído la Constitución, si no hemos leído el mamotreto del acuerdo de paz con las FARC, que son 310 páginas, recuerdo yo, porque nosotros nos tocó leerla página a página, párrafo a párrafo, renglón a renglón, ¿sí? ¿Cómo vamos a conocer el informe de la Comisión de la Verdad? Que entre otras cosas, yo creo que hay que hacer una reflexión hoy en el marco de la paz total y de nuevos acuerdos de paz que se vienen, que van a ser inevitables por fortuna. Vamos a ampliar la estructura de la JEP, abogado Lacombe, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que crear otras comisiones de la verdad. Es que mire, es que como nuestro país ha vivido en guerra, el tema es bastante, ahí tenemos que hacer una reflexión sobre la JEP, cómo la ampliamos, en qué sentido, con qué marco, y la Comisión de la Verdad, porque ese informe es obvio, primero que leerlo va a ser muy difícil, 10.000 páginas. Y fuera de eso, en este nuevo contexto de paz total, habrá que plantear también otras investigaciones sobre la verdad. O sea, es un mundo, estamos diciendo la inmensa tarea estratégica que tenemos. Por último, ya para terminar, quería terminar primero, bueno, ya me adelanté con lo de la JEP y la Comisión de la Verdad porque creo que es una conclusión, un reto que tenemos. Segundo, la paz, si algo permite ejercer democracia continua es la paz y la construcción de paz. Es un instrumento muy fuerte, muy potente que tenemos para construir democracia. Pero la democracia no tiene que ser mirada como espacio autónomo, independiente o en momentos. No, la democracia si no es continua, a la final no es democracia. Y democracia implica solución pacífica de conflictos, la cita de Stanislao Zuleta que planteamos al principio en esta ponencia. Y por último, en el marco de la paz total, las 4 Jotas, que después de mucho reflexionar, de muchas discusiones, yo llegué a la conclusión, sinteticemos uno de lo que va a ser eje de la paz total en 4 Jotas. J es justicia. Entonces mire pues el enredo que tenemos, justicia legal, la primera, ¿ok? Que tenemos todo un trabajo que hacer en el tema del marco de la paz total. Segundo, justicia social. Ahí sí que tenemos otra tarea infinita, porque sabemos que Colombia es de los países con mayor desigualdad en el mundo. Dicen que es el 7º, las últimas estadísticas, y es el 2º en América. Yo creo que solo nos gana Haití. Pues ¿dónde estamos nosotros? ¿Cómo hemos construido esta nación? ¿Cómo hemos construido esta república? Sin embargo, hemos sobrevivido.
Y en medio de ese contexto de guerra, desde que llegaron los españoles hasta nuestros días, hemos logrado mantener de una u otra manera la llama de la paz, la llama de la democracia, etc. Justicia ambiental. Ahí tenemos otro reto infinito. Que nosotros tenemos páramos, tenemos 2 océanos, tenemos el río Amazonas, el río Arauca. O sea, es que solo la frontera, nosotros tenemos con Venezuela 2.215, 19 kilómetros de frontera. Y solo un río son 300 kilómetros de frontera, el río Arauca. Entonces, y estamos deforestando, no solo por la coca o por la amapola, sino también en la ganadería extensiva. Entonces ahí tenemos justicia ambiental y ya. Y por consiguiente, Petro tiene razón a plantear el tema del cambio climático, un tema de fondo, para allá pero para acá también. Entonces justicia ambiental, ahí vamos a tener un reto. Y por último, justicia territorial. Porque aquí los territorios tienen un desarrollo desigual. Nosotros lo hemos dicho, Medellín, el área metropolitana, es una de las 9 subregiones de Antioquia, Pastor. Aquí está concentrado el 75, sino un poco más de la población total de Antioquia. Y aquí hay servicios, vaya a la subregión del norte, vaya al Bajo Cauca, vaya a Urabá, vaya a Nordeste. O sea, ¿me entienden? Acá tenemos grave problema de desequilibrio y de injusticia territorial. Entonces la paz total tiene que dar cuenta de la justicia territorial, y en el marco del trabajo del observatorio a presente y a futuro, estas 4 Jotas son fundamentales. Por consiguiente, tenemos grandes retos desde el Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano de Menzasa-Cadavid. Por eso recibimos con agrado la invitación a este congreso, porque sabemos que va a generar discusiones, va a generar debates, y que dejamos establecido un marco de actuación a presente y a futuro de nuestro Observatorio de Paz. Muy amable, feliz tarde.